En el nombre de Dios, hola. En las lecciones anteriores dijimos brevemente que durante el comienzo del Islam en la Meca, las condiciones de los musulmanes eran muy difíciles y por esta razón, los incentivos mundanales para ingresar al Islam eran nulos, incluso para los enemigos del Islam, ni siquiera para espiar o por hipocresía. Sin embargo, muy pocas personas acataron el llamado al Islam de forma hipócrita, en el momento en que vieron alguna posibilidad de fabricar algún beneficio mundanal, fuese poder o riqueza. Eso a través de la nueva estructura social, económica y política, gracias también a los movimientos visibles en relación a la movilización popular, que como bien contamos en lecciones anteriores, era poca, pero paulatinamente se iba incrementando con el pasar de los días. Las dificultades y el apoyo a un mensaje de justicia social y dignidad, así como espiritual, llevó a esas personas a ver convenientemente en el futuro un espacio para poder obtener el poder, siendo ellos diferentes a los demás que aceptaron el Islam y cuyas metas espirituales sí eran elevadas y pretendían llegar a Dios. Cuando el Islam entró en Medina, poco a poco la gente escuchó el nombre del Islam junto con el del profeta y del Imam Ali, quienes automáticamente llegaban a la mente de las personas cuando se recordaba esta nueva creencia, y que naturalmente era imposible no mencionar a ese héroe de las guerras de Badr, Uhud, Khandak y Khaybar, cuya posición y reafirmación de sus cualidades por parte del propio profeta eran definitivamente con un propósito divino para el futuro de la comunidad islámica. Tenía la intención de contarles lo acontecido en algunas de estas guerras famosas en las que el Imam Ali, la pasea con él, se destacó, pero el detallarlas nos tomaría muchísimo tiempo, y hablaremos mejor de ellas en los próximos cursos, si Dios lo permite. Entonces, volviendo al tema, ese heroísmo que llevó a que Ali ibn Abi Talib se registrara automáticamente en la mente de las personas al momento en que se hablase del Islam, el propio Imam Sadiq, la pasea con él, lo interpreta de forma que dice que el Imam Ali fue la clave de las victorias del profeta del Islam, ya que en tanto más victorias alcanzaran los musulmanes, aumentaba su fe, o sea, la fe de la gente, aumentaba su valentía, su fortaleza y poder frente a todo aquello que les afligía y causaba dolor y penas. Así que la moral y la motivación iba aumentando en cada victoria que llegaba a ellos de la mano del comandante de los creyentes, Ali ibn Abi Talib, la paz de Dios sea con él. Sin embargo, eso dio pie a que, como dije, los infiltrados, los espías e hipócritas, vieron con este fortalecimiento fuerte y poderoso una motivación para poder perseguir sus intereses mundanales, como riqueza, botines, posiciones militares, políticas o cargos públicos, o para, como ocurrió, arrebatar la posición de guía absoluta de la comunidad islámica luego del mensajero de Dios, que aquí sabemos todos qué es, o sea, el imamato, y así poder, mediante este robo del derecho divino, poder estratégicamente desde adentro destruir el Islam. Y por supuesto, debido a la cercanía de Ali con el profeta del Islam, su elevada posición, sus virtudes, valores, ese amor profesado de manera natural y mutua entre él y su primo el alabado, por ser quien, por supuesto, siempre estaba en pie en cada situación que ameritaba su valentía y coraje, en la defensa del Islam, no por su beneficio, en la defensa del profeta, así como su justicia, así como la defensa de las personas, su aprecio y destacamiento, que eran irrefutables, y que estaba muy clavada en su imagen y en los corazones de las personas. Es una razón por la que los ignorantes, los hipócritas y enemigos internos que buscaban desvirtuar el Islam para crear confusión y división, comenzaron a ver en la figura de Ali ibn Abi Talib un riesgo a sus bajos deseos mundanales, a sus estratagemas de arruinar el mensaje de Dios. Y también sintieron celos terribles por ese estatus especial que tanto ellos deseaban, para a través de él alcanzar fácilmente sus intenciones mundanales. Y es que, como bien sabemos, los celos son una de las peores enfermedades morales que pueden existir. Una persona debe estar lista para darlo todo en el camino del profeta y el Imam Ali, para no enfadarse cuando ve perfección o bondad en ellos, porque el profeta y el Imam Ali tienen cualidades muy elevadas y beneficiosas para cada ser humano. Es por esta razón que deberíamos establecerlos como modelos a seguir y tratar
de acercarnos a ellos, de seguir su comportamiento, seguir su modelo y sus valores. Esos personajes hipócritas y cobardes que huían como desertores de las batallas cuando se les ponía al frente, solían ponerse celosos y estaban muy molestos por la superioridad natural y evidente del Imam Ali, a pesar de que ellos no tenían en absoluto ninguna capacidad ni cualidad para competir con el Imam Ali. Mas, sin embargo, absortos y ciegos por sus espurias intenciones, siempre buscaban la oportunidad de ser superiores al Imam Ali, sin lograr jamás, por supuesto, su objetivo, quedando ridiculizados y frustrados en la propia historia. Estas personas, en lugar de estar contentos por el hecho de que el Islam tiene las mejores figuras como el Imam Ali, Fátima Zahra, más bien estaban molestas y celosas, y todo esto cuando descubrieron que eran personas con muchas carencias éticas, morales, espirituales, cuando se vieron que no podían jamás superarle en cualquier cualidad a ninguno de ellos. Pero en vez de dedicarse a seguirles y beneficiarse de aprender de ellos para llegar a tener parte de esos valores, tan solo con ira y voraz celo animal, intentaron entrar en una constante revancha y competencia feroz para pretender, desde los bajos instintos, aparentar ser superiores mediante la actuación, imitación e hipocresía. Se cuenta que el profeta Muhammad y el Imam Ali se reunían en privado 2 veces al día, una durante el día y otra por la noche. Eso llevó a que estas personas hipócritas se sintiesen molestas por esas reuniones, debido a que no toleraban no tener el control de la relación entre Ali y el mensajero de Dios, quien ostentaba el poder absoluto de ese movimiento universal que crecía. Así que llegaron muchas veces a interrumpir en las reuniones privadas, llegando a donde estaban ellos dos y se sentaban en medio de estos para interrumpir. La situación era que para el Imam Ali, estas reuniones no tenían un significado más que el del placer y felicidad por estar cerca de la presencia de su maestro, su hermano, su profeta. Era un momento de felicidad absoluta en la que el sentimiento era como verle por primera vez cada día. Así de especial eran esos momentos en los que sacaban el tiempo en medio de sus ajetreos para poderse ver, para acompañarse, en la que el uno para el otro era lo más amado, en la que también se discutían asuntos de Dios y de la comunidad. Era un espacio no solo personal, sino divino. Pero como bien dije, esas personas que se molestaban motivados por los celos no entendían esto, no tenían capacidad para entender esta relación ni ese amor entre el profeta y su primo. Tan solo su interés era poder estar informados de lo que en esas reuniones se discutía. Pensaba que se tramaban asuntos meramente mundanos. Ellos solo buscaban fingir que podían estar al nivel de amor, cercanía e importancia crítica en los asuntos de la revelación, en los asuntos sociales, en los asuntos políticos y militares, tal como Ali. Muchas veces fueron las que llegaron a importunar en medio de esa reunión especial entre el profeta y Ali, sentándose en medio de ellos, con su vulgar comportamiento, ávidos de llamar la atención, de ser figuras de nada, pues no aportaban valor alguno a estos honorables ni al Islam. Y fueron tantas las veces y tanto el tiempo que tomaron del profeta, que se reveló un verso del Corán que dice que cualquiera que quiera sentarse con el profeta y hablar en voz baja y tomar el tiempo privado del profeta, debía dar caridad. Y esto lo veremos en el capítulo 58, versículo 12 del último libro de Dios, que dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Creyentes, cuando queráis tener una conversación a solas con el enviado, hacedla
preceder de una limosna. Es mejor para vosotros y más puro. Si no podéis, Dios es indulgente, misericordioso. Y es así como finalmente aquellas personas que no estaban realmente interesadas en ir a ver al profeta para asuntos de valor e importantes, para consultas o para guía, dejaron de ir, quedando entonces el Imam Ali como la única persona que hizo eso por pasión y amor. Es decir, Dios quiso demostrar a toda la historia que el Imam Ali era realmente diferente a los demás. La mayoría de los exégetas chiitas y sunitas sostienen que la única persona que actuó según este verso fue el Imam Ali, y fue él mismo que dijo a este respecto: hay un versículo en el Corán sobre el cual nadie actuó de acuerdo al mismo antes de mí, ni lo hará después de mí. Yo tenía un dinar y lo cambié por 10 dirhams. Cada vez que quería consultar en privado al mensajero de Dios, daba un dirham como caridad. Después de que nadie excepto el Imam Ali estuviera dispuesto a dar dinero en caridad para ver al profeta, se reveló otro verso que encontramos en el Corán en la Sura 58, aleya 13, y que dice lo siguiente: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. ¿Acaso teméis dar una limosna por adelantado antes de hablar en secreto? Es decir, ¿tienes miedo de volverte pobre, de no estar listo para dar limosna con tal de tener una reunión privada con el profeta? ¿Ni siquiera puedes dar un dirham? Nuevamente la reputación de esta gente hipócrita se destruyó, cayendo los velos que cubrían sus verdaderas intenciones y quedando al descubierto que tan solo pretendían molestar o dar una imagen de aquello que no eran. Fueron, ni serían jamás, esos mismos que por temor e incredulidad huían de las guerras, dejando a su suerte a los soldados que comandaban, esos mismos que por su cobardía de desertar frente al peligro, murieron muchos musulmanes. Y acá, una vez más se demostró por propia palabra de Dios que tenían miedo de dar dinero en caridad. Así de bajos y ruines eran esos personajes. Incluso cuando estas mismas personas que siempre tenían celos del profeta y de Ali, sabían que el profeta amaba demasiado a su hija Fátima, y con la intención de poder entrar en el círculo de los íntimos y cercanos del profeta, en búsqueda de obtener algún beneficio mundano, le pidieron al profeta que les permitiera casarse con su hija. En medio de todo esto sabríamos que la tarea de reconocer a las personas y su naturaleza real es algo muy difícil, en especial cuando de la maldad se trata, pero el profeta realmente tenía la moral más alta y su método siempre fue el de tratarlas con respeto y ética. Fue muy difícil para el profeta Muhammad vivir en medio de personas en las que habían muchas personas hipócritas. El profeta, quien tenía la capacidad de conocer el interior de las personas, podía ver que había gente muy buena entre sus compañeros, pero lamentablemente también había gente muy mala, cuyo interior era fuego puro. Respecto a esto, el profeta, la paz de Dios sea con él y su descendencia purificada, dijo: ningún profeta se ha molestado tanto como yo. Y es que esto se debía a que había entre quienes rodeaban al mensajero de Dios personas que, como bien dije, su interior era solo fuego, impureza e indecencia. Y a pesar de ello, el profeta los trató de tal manera que pensaron que él no sabía quiénes eran verdaderamente, pensando en que el profeta era alguien común que ignoraba la verdadera esencia de ellos. Fue así como los hipócritas, creyendo que el profeta no podía ver sus verdaderas intenciones, que fueron a proponerle entonces matrimonio a la hija del profeta. Esas mismas despreciables figuras que años después patearon a la hija del profeta y la convirtieron en mártir. Estas mismas infames figuras malvadas habían tenido la osadía de ir a donde el profeta a proponerle matrimonio a su hija bendita, con la intención de poder obtener algún beneficio finalmente del Islam. Y es que estas intenciones iban más allá de simples acciones o solicitudes inocentes, puesto que su comprensión sobre la función o el papel del imamato, o wilayat, que es la supremacía para la guía de la comunidad musulmana, luego del profeta, era solo el hecho de reinar o alcanzar el poder absoluto del gobierno islámico. Esta gente tan roñosa y baja no vieron jamás en la sucesión del profeta del Islam como una asignación, posesión o labor espiritual. Tan solo vieron poder y riqueza mundanos, porque así de avarientos eran sus corazones, débiles sus mentes y espurios sus propósitos.
pero en verdad el sucesor del profeta debía ser alguien como él, o sea, que tuviese los mismos valores y grado tanto ético como espiritual, ya que ese sucesor iba a venir a liderar y llevar a buen destino a la comunidad islámica, al universo entero, a culminar la labor de la profecía mediante la guía correcta y por ende la felicidad. Entonces, estas indignas personas llegaron a donde el profeta a proponer tomar la mano de la pura y bendita hija del mensajero de Dios. Y este, que conocía el interior de las personas, para responderles solo volvió su rostro bendito, ignorándoles. Pero los relatos históricos nos cuentan que insolentemente uno de estos sujetos indignos, para la más pura de las damas del universo, se atrevió a venir a donde el profeta a insistir por su mano, siendo que habían algunos pretendientes 40 o 50 años mayores que Fátima Zahra. Innegablemente todos propusieron casarse con esta luminosa dama. Ellos tuvieron el descaro de ir a presentarse como posibles pretendientes y la respuesta del profeta a todos estos sujetos fue apartar su bendito rostro. Y esto fue de total disgusto para estos insolentes personajes. Pero la respuesta del profeta no solo era un no, sino que aparte de oírles sus propuestas, a sabienda de lo que ellos eran realmente, era indignación y molestia. Podríamos decir que incluso repugnancia. A estas personas, al haber sido rechazadas por el propio padre de quien ellos pretendían, y que era el mismísimo enviado de Dios, creyendo que podrían burlarse de Ali, e imaginando recibiría un trato similar y una negativa por parte del profeta, para así entonces burlarse de él y humillarle con el rechazo de su primo, le dijeron que él, o sea Ali, debía ir también a proponerle matrimonio a Fátima. Y es que esto en verdad, para esos débiles de mente y corazón, todo lo que competía a Ali y el profeta era una revancha, un juego e intento de burla, y estaba claro que el imam Ali estaba muy interesado en casarse con la señora Fátima Zahra. Pero el imam Ali era demasiado modesto y tímido para hacerle esa propuesta al profeta. Esto lo sabemos porque tenemos un hadiz que cuenta que un día una dama, familia del imam Ali, vino a donde él y le dijo: ¿sabes que los pretendientes siguen llegando para pedir la mano de Hazrat Fátima Zahra? Y el imam Ali dijo: sí. Entonces ella preguntó: ¿y por qué no vas tú a pedir su mano? Y el imam dijo: porque tengo vergüenza. Es así que entonces el profeta vio que el imam Ali no había dicho nada, ni acudido a pedir la mano de su amada hija, a pesar de que muchos insistieron en que fuera. Entonces, cuando Ali se presentó con el último enviado de Dios, estaba avergonzado de hablar sobre esto con él. Entonces el profeta miró el rostro del imam Ali y vio como el imam bajó su cabeza con pena, humildad y recato. Entonces en ese momento el profeta se adelantó a Ali y le dijo: Ali, al parecer has venido a proponerle matrimonio a Fátima. Sin embargo, aún así, el imam Ali no levantó la cabeza por su recato. El resto de la historia la sabemos, y es así como justo después del matrimonio del imam Ali con la señora Fátima, las hostilidades contra el imam Ali se volvieron mucho más intensas, ya que todo lo que intentaron esos hipócritas para llegar al seno de la familia y el círculo personal del profeta con sus intenciones viles habían fracasado. Y ya la última opción que les quedaba para su comodidad se desvaneció. Habían visto a un Ali ibn Abi Talib ser el más valiente en la guerra, el más cercano al profeta, el haber sido anunciado como el más amado por el mensajero de Dios y haber sido también llamado su hermano y sucesor incluso. Vieron a un Ali que cada día se reunía en privado con el enviado de Dios. Las puertas de su casa eran la única que se mantenía abierta a la del profeta, aquel a quien muchos versos del Corán elogiaban y recordaban, ese que solamente dio caridad según el mandato de Dios para ver al profeta, ese cuya adoración era incomparable y había sido el único digno de ser el esposo de la hija del profeta Muhammad, la señora Fátima Zahra. Imagínense que estos fingidos musulmanes, luego de escuchar que el profeta había dado la mano de su hija a Ali, fueron apresurados a donde el enviado de Dios para quejarse y le dijeron: ¿por qué hiciste eso? ¿Qué no teníamos nosotros que tenía Ali para casarse con Fátima? A lo que, sin chistar, el profeta dijo: no casé a Fátima con Ali, sino que es el mandato de Dios Todopoderoso. Fátima es una excepción. Yo me casé con vuestras hijas. Si tuviera otra hija, podría haberlo permitido. Pero Fátima es una excepción. Significa que nadie merece casarse con Fátima excepto Ali.
Podemos pensar que cuanto más decía el profeta sobre las virtudes de Fátima, Zahra y de Ali, la sociedad más quería saber y aprender de sus cualidades y virtudes para enriquecerse y perfeccionarse. Pero no fue así. Finalmente, este matrimonio se llevó a cabo y los celos de esos impostores salieron a la luz y dijeron que el profeta había dado a su hija pequeña en matrimonio a una persona que no tenía dinero y era un miserable. Se burlaron tanto de Ali que Fátima Zahra lloró frente al profeta por estas burlas y malas palabras que dijeron sobre su esposo, y el profeta tuvo que decir una frase para que el mundo pudiera entender el valor del Imam Ali, siendo que entonces el profeta le dijo a su hija: Dios Todopoderoso miró a este mundo y escogió a tu padre como profeta y a tu esposo como sucesor. Estos hipócritas tan solo están celosos. Presten atención a este versículo del Corán que en la Sura 4, aleya 54 dice: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ¿Envidiarán a la gente por el favor que Dios les ha dispensado? Estaban absortos de celos por el hecho de que Dios Todopoderoso había dado la superioridad a otros en vez de ellos. Es cierto que el mismo Imam Ali siempre se esforzó por demostrar su esencia virtuosa, pero realmente es Dios Todopoderoso quien lo permitió. Fue Dios Todopoderoso quien le dio todos estos talentos y superioridad ética y moral. Y tan solo fue el Imam Ali quien hizo florecer dichas virtudes. Y era inevitable que esos impostores ocultaran sus celos que a borbollones emanaban de su ser cuando vieron que el profeta construyó una casa al lado de la mezquita en Medina y que la puerta de esa casa daba con la mezquita sagrada y casa del mensajero de Dios. Y fue así que ellos, llenos de ira y envidia, cada uno se apresuraron a abrir también una puerta que diese con la de la mezquita, siendo que con eso el profeta dijo que Dios Todopoderoso había entonces ordenado que se cerrasen todas las puertas, excepto la que comunicaba con la casa del Imam Ali y de Fátima Zahra. Los motivos dados por Dios fueron que en ocasiones esas personas estaban en estado de impureza y no todos pueden venir a la mezquita en cualquier condición que no sea la de pureza o ablución. Fue así como esos endemoniados celos se intensificaron nuevamente y uno de ellos, cuyo nombre no quiero mencionar, abrió un hueco y una trampilla hacia el patio de la mezquita. Por supuesto, el Imam Ali no era comparable a nadie, pero la gente común de buen corazón también progresó mucho en búsqueda de perfeccionar su carácter y valores, siendo un ejemplo de esto muchas buenas personas como por ejemplo Hansaleh o los mártires de Badr, cuyos padres de muchos de esos eran politeístas e idólatras, y a pesar de ello, estas buenas personas aceptaron el Islam con sinceridad, hasta incluso llegar a tener conflictos con sus padres. Esas personas que tomaron el Islam con franqueza y seriedad se distanciaron de sus parientes para hacer progresar el Islam. No eran unos cuantos, y esos mismos, en lugar de sentirse celosos, trabajaron y se esforzaron por Dios. Pero el tema de mi lección son los celos y el odio de los que, como esos cuantos personajes ruines, sintieron contra el mismo profeta, su religión, el mensaje de Dios, Dios mismo y contra Ali y Fátima. Esos mismos a quienes, con un propósito divino, el profeta enfatizó su superioridad y cualidades y lo reforzó constantemente. El profeta sabía que después de su martirio llegarían innumerables calamidades y malos eventos, los cuales serían causados por estos hipócritas y personas envidiosas. Eventos que buscarían entorpecer el camino del Imam Ali y el Ahlul Bayt en su misión de guiar y llevar a buen término el mensaje del Islam. Por lo tanto, el profeta hizo todo lo posible para mostrarle a la gente la grandeza de Ali y su superioridad en cualidades, como aquel único capaz de ser el primer sucesor del profeta, cuando éste no estuviese más entre su gente, tal como Aarón lo fue para Moisés, solo que no había más profeta luego de Muhammad. Ahora, tan solo quiero contarles un hecho que demostraba este criterio. En el futuro, Dios mediante, contaré el resto. Por lo general, la comida del profeta y el Imam Ali era muy simple. En ese momento en Medina, cuando la comida era muy escasa y tan solo era suficiente para sobrevivir, era raro que pudiesen comer carne o tan solo pensar en que pudieran comer una buena comida. La historia que han escuchado de que el Imam Ali solía comer pan seco durante el tiempo en que se convirtió en gobernante no era una novedad. De hecho, eso venía sucediendo desde la misma época en vida del profeta.
siendo tan solo que si la situación era un poco mejor, a veces podían darse el chance de comer carne y otros alimentos. Sucedió entonces que alguien había preparado un pollo asado y se lo llevó al profeta, y cuando se lo entregaron, el santo profeta le dijo a Dios Todopoderoso: Dios, envía a tu sirviente más amado a comer conmigo. Este evento no fue un simple acto de camaradería o favoritismo. Esto sucedió a la vista de testigos que anotaron el suceso, como una forma de que los demás no se perdiesen del camino de la verdad después del martirio del profeta. No perdiesen el signo de la verdad. Dios Todopoderoso en verdad ama a la mejor persona más que a nadie, y según la oración del profeta, Dios trajo al imam Ali, quien vino y llamó a la puerta. Anas bin Malik, quien era el sirviente del profeta, fue a abrir la puerta para dejar entrar a ese quien el enviado de Dios mandó a llamar por medio de su súplica, y vio que el imam Ali estaba detrás de la puerta. Así que cerró la puerta y no dejó entrar al imam Ali. Fue entonces que el imam Ali llamó de nuevo. Debido a que el asunto que se desarrollaba en ese momento entre el profeta y el imam Ali no era un simple pollo por convidar, sino que debía de evidenciarse que el asunto era mucho más profundo e importante, y que quedase claro para los demás, y que con ello no se desviaran después de la muerte del profeta. El imam Ali llamó a la puerta de nuevo, y así Anas bin Malik fue de nuevo y pidió una disculpa. Se narra que el imam Ali llamó a la puerta con su pie bendito, para que sonara más fuerte, y el profeta pudiese escuchar. Cuando entró el imam Ali, el profeta dijo: «Querido Ali, te he estado esperando durante mucho tiempo». A lo que el imam Ali respondió: «Oh mensajero de Dios, Anas bin Malik no me dejaba entrar», por lo cual el profeta preguntó la razón a Anas bin Malik, quien era originario de Medina, y éste dijo: «Imaginé que tal vez uno de los Ansar, que son de Medina, vendría y tocaría la puerta, y sería él la persona más amada por ti, oh mensajero de Dios, y nuestro conciudadano tendría tal honor». Se relata que durante un periodo aproximado de 300 años a 400, cualquiera que relatara este hadiz era golpeado. Un narrador de hadices narró este evento en una ocasión cerca de la ciudad de Bagdad, y lo que recibió a cambio fueron insultos, e incluso le dijeron que se había vuelto impuro por mencionar ese suceso. Los enemigos del Ahlul Bayt engañaron tanto a la gente que no permitieron que nadie hablase en favor del imam Ali durante mucho tiempo. Todos, a lo largo de la historia, habían narrado este hadiz durante esta época y hasta la fecha. Sin embargo, los partidarios de la falsedad, como excusa, hicieron todo lo posible para decir que este hadiz era falso, y tachaban a todo aquel que lo recordara como un hereje. Y esto fue así, porque no pudieron ocultar la verdad. Vean qué difícil era la situación en donde por un lado se quitaba honor a quien tenía honor y se le daba a otros que carecían totalmente de esos valores. Ahora que saben parte de la historia, el resto, Dios mediante, se las contaré en próximas sesiones. Y es que debemos reconocer que la preocupación del profeta por su Ahlul Bayt era precisamente esta razón: todo lo que se estaba por venir en el futuro luego de su partida, y las calamidades que serían objeto sus descendientes y partidarios, ya que él mismo fue testigo de lo que los hipócritas durante su tiempo habían dicho y hecho en contra de Ali. Tal situación llegó a ser tan apremiante en contra del imam Ali que estos sujetos constantemente acudían a donde el honorable mensajero de Dios a hablar mal de Ali, siendo que cada vez que ellos tenían oportunidad buscaban una excusa para encontrar, según su opinión errada, algo malo sobre las acciones del imam, e iban rápidamente a decírselo al profeta, buscando una forma de perjudicar al príncipe de los creyentes, y así calmar el fuego de los celos que quemaba el interior de esos hipócritas. El profeta, al ser testigo de todo esto, entró en gran preocupación. Sin embargo, él, cada vez que enviaba a llamar a Ali, el estado de ánimo de algunas personas cambiaba, especialmente la de algunos de los familiares del profeta, y en particular algunas de las esposas del profeta, quienes estaban molestas y hablaban entre sí, con tal de denigrar la imagen de Ali ibn Abi Talib. Un día, el padre de una de las esposas del profeta quería ir a la casa de él y vio a su hija gritando ansiosamente diciendo: «He entendido que amas a Ali y a Fátima más que a mí y a mi padre». Esta esposa del profeta no pudo ocultar más sus celos, que incluso llegó a afirmar que ella misma estaba muy
celosa de Fátima al-Zahra. Con todo esto, el profeta presagió lo que iba a acontecer en el futuro y temeroso de lo que estaba por ocurrir, antes de partir de ese plano existencial, sacó a todos los presentes del lecho de su muerte y dejó solo en esa habitación al imam Ali, a la señora Fátima y a sus amados nietos, el imam Hassan y José, lo cual provocó que los celos en estos farsantes hipócritas se exacerbaran una vez más. Es así que en este momento de dolor por su partida, en ese instante tan íntimo entre él y los seres más amados, el profeta tomó las manos del imam Ali y de Hazrat Fátima al-Zahra, la paz sea con ellos, y colocó la mano de Fátima en la mano de Ali. Esto era algo más que evidente del amor del profeta por estos dos puros seres. Demostraba cuánto ardía su corazón por amor, como daba una indicación de que lo que más amaba en este mundo debía estar unido y apoyándose en cualquier circunstancia futuro. El profeta en los últimos momentos de su honrosa vida, después de 23 años de ser profeta y sufrir infatigablemente a causa de guiar a su comunidad y dejar un mensaje universal luminoso, ahora que estaba por dejar este mundo, merecía por lo menos tener un corazón feliz y satisfecho. Pero el profeta era testigo de las verdaderas intenciones y el interior de esas malas personas que le circundaban por los más viles y mundanales intereses. Él mismo sabía que habría de suceder y esta era la raíz de su congoja y tristeza. Fue así que optó por colocar la mano de Fátima en la mano del imam Ali. Lo que estoy por contar merece el momento para ser dicho en su totalidad y lo haré a través de una narración del imam Qasim, quien expresa lo que el profeta le dijo a Ali, lo que le dijo a su primo yerno. El imam Qasim cuenta que le dije a mi padre, ¿qué sucedió después de que los ángeles abandonaron al mensajero de Dios? Y mi padre, el imam Sadiq, dijo, entonces el profeta llamó a Ali, a Fátima, Hassan y José, y ordenó a los que estaban presentes en su casa que se fueran, y le dijo a Salama, párate en la puerta para que nadie entre. Y Salama así lo hizo. Cuando todos se fueron, el profeta dijo, oh Ali, acércate a mí. Así que Ali se acercó y el profeta tomó la mano de Fátima y la colocó sobre su pecho durante mucho tiempo, y con la otra mano sostuvo la mano de Ali. Cuando el profeta quería hablar, lloraba, así que no podía hablar, por lo que Fátima, Hassan y Hussein también lloraron mucho por el llanto del mensajero de Dios. Entonces Fátima dijo, oh mensajero de Dios, con tu llanto me has partido el corazón y me quemaste el hígado. Oh Señor de los primeros y últimos profetas, oh Amín, oh Señor y mensajero, oh amado de Dios, oh profeta y mensajero de Dios. Después de ti, ¿quién será un padre para mis hijos? Y de la humillación que me sobrevendrá después de vosotros, ¿quién se compadecerá de mí? ¿Quién será el amigo y ayudante de Ali, tu hermano y Nasser de tu religión? ¿Y a quién se le confiará la revelación de Dios? Entonces Fátima lloró y cayó en los brazos del profeta de Dios y besó su rostro, siendo que también Ali, Hassan y Hussein se le acercaron. Entonces el mensajero de Dios levantó su bendita cabeza hacia ellos, mientras la mano de Fátima estaba en su mano, y la colocó en la mano de Ali y le dijo, oh Ali, esta, es decir Fátima, es la confianza de Dios y la confianza de su mensajero Muhammad, que está contigo. Consérvala pues, por Dios y por mí, y ciertamente lo harás. Oh Ali, lo juro por Dios, Fátima es la señora de las mujeres del paraíso. Lo juro por Dios, hasta ahora, todo lo que he pedido a Dios Todopoderoso para ella y para vosotros, me ha sido concedido. Oh Ali, lleva a cabo lo que Fátima te ordenó hacer, porque yo le ordené que hiciera las cosas que el ángel Gabriel ordenó. Y debes saber, oh Ali, que estoy satisfecho con lo que mi hija Fátima estaba complacida, al igual que mi Señor y sus ángeles están satisfechos con la satisfacción de Fátima. Oh Ali, ay del que oprima a Fátima, y ay del que usurpe sus derechos, y ay del que no respete su dignidad, y ay del que prenda fuego a su casa, ay del que quiera herir a su esposo, y ay del que se oponga a ella. Oh Dios, me desentiendo de esa gente y ellos se desentienden de mí. Entonces el mensajero de Dios los nombró
y le unió a Fátima, a Ali, Hassan y Hussein y dijo: Dios, estoy en paz con ellos y sus seguidores y soy garantía de que entrarán al paraíso. Y soy enemigo y estoy en guerra con cualquiera que los considere enemigos y los oprima y se les oponga o se distancie de ellos y de sus seguidores. Les garantizo que ellos, sus enemigos, entrarán en el fuego del infierno. Luego continuó diciendo 3 veces: por Dios, oh Fátima, no estaré satisfecho hasta que tú estés satisfecha. Pues no, por Dios, no estaré satisfecho hasta que estés satisfecha. Entonces no, por Dios, no estaré satisfecho hasta que estés satisfecha. Dios los bendiga. Hasta la próxima lección.